Uno. Hola y bienvenidos a Eleva Libros, episodio 9. Yo soy Agustín Montes de Librería Navarro y como siempre estoy acompañado por nuestros amigos Adriana Cardona y Mario Villafranca, a quienes agradezco su presencia. Y estamos aquí después de un prolongada ausencia por el fin de año, que no sé si constituye esto una nueva temporada del programa, diría yo, que todavía no ha habido un final así muy, que ha dejado mucha expectativa, así que digamos que es una continuación y me alegra verlos. Adriana, ¿cómo ha estado? Pues encerrada, pero bien, y pues todo tranquilo, ¿verdad? Navidades y 31 tranquilos y 31 encerrada, completamente, comiendo pizza y sushi. Y aprovechando para alguna lectura. Aprovecho a recomendar una lectura que es El secreto de Donna Tartt, o The Secret History de Donna Tartt. Es una ficción literaria mezclada con thriller que tiene bastantes elementos de tragedia griega. Se menciona bastante las tragedias griegas y la cultura griega, y es un what they did, o sea, por qué lo hicieron, no who done it. Es muy interesante porque mezcla esos tres elementos. Entonces recomiendo esta obra de El secreto de Donna Tartt o The Secret History de Donna Tartt. ¿En qué editorial está? Está en De Bolsillo, con Penguin Random House. Creo que está en Lumen y creo que también lo tienen en De Bolsillo. Entonces, esta es una edición limitada, pero lo pueden encontrar en sus versiones tapa blanda con solapas o solo tapa blanda. ¿Y usted, Mario, encontró momentos para leer en el fin de año? Pues sí, la realidad era que la pretensión primaria era sobrevivir y llegar al nuevo año. Realmente me dediqué, hice un balance entre ver televisión, ver series y leer. Y mientras estaba viendo una serie turca en Netflix, me inspiró a regresar y releer que lo adquirí ahí en la Navarro, que es Constantinopla de Isaac Asimov, de Alianza Editorial, que es una forma breve de hacer una recolección de la historia y verificar si los datos que estaban mencionando en supuestamente esta serie que supuestamente se pega a hechos reales eran ciertos, pues. Y otro que es un libro raro, pero ese lo traje hace mucho tiempo, pero siempre lo uso para revisión, que se llama La naturaleza del conflicto humano. Esta es una edición que solo está extra. Esta es de la editorial Fondo de Cultura Económica. Es un análisis desde 4 puntos de vista sobre la violencia. Es desde el punto de vista legal, desde el punto de vista sociológico, desde el punto de vista sociológico y desde el punto de vista antropológico. El libro es un tesoro, pero no se haya ya ediciones nuevas de este libro. Muy interesante y es maravilloso el rango de conocimientos de Isaac Asimov y todas las temáticas sobre las cuales por 300 escribió. libros. 333 tiene entre ficción y ciencia, fantasía, historia, religión. Humor. En una vacación recopiló todos los chistes que se sabía y publicó un libro de eso. Así que, pues muchas gracias, bienvenidos. Empecemos el Eleva Libros de hoy y solo les recuerdo que yo soy alguien que anda promoviendo libros y me encuentro con los lectores ideales a quien convencerlos y lo tengo que hacer en 60 segundos sin incluir el título del libro, ni el autor, ni la editorial, sino que solo con el argumento, con la trama, con el contenido y luego de esa propuesta de 60 segundos, Adriana y Mario me dan una calificación sobre qué tan convencidos están de comprar ese libro. Así que empezamos.
nuestra primera propuesta de hoy es para lectores de biografías históricas. Y tengo un libro que les va a interesar. Habla de un conflicto de gran magnitud histórica relatado desde la perspectiva del perdedor. El protagonista dicta sus recuerdos al criado de su enemigo, descubriendo su vida antes de la llegada de los invasores y describiendo los hechos que le condujeron a su decisión de convertirse a la religión que le impusieron. Esta, pues, es la historia de una conquista en la voz del subyugado, quien aceptó que su destino era abrirle las puertas a quien resultó ser su enemigo. El autor reconstruye magníficamente su mentalidad y retrata de un modo apasionante y vivísimo la época y las situaciones que hicieron posible uno de los episodios más extraordinarios de la historia universal. ¿Qué les parece este libro? Adriana, empecemos por usted con ese 8. Me parece muy interesante esa dinámica que veamos relatar la información a través del perdedor que dice ahí y que sea en voz enemiga, una voz enemiga relatando información respecto a esta persona. Me causa bastante curiosidad y quisiera saber quién es básicamente. Y también el escritor, porque sé que hay escritores que trabajan muy bien la biografía. Así que esperaría que fuera un escritor conocido. Mario, usted anda en el mismo rango que Adriana de interés. Casi por los mismos motivos, realmente. Tal vez dicho de otra manera, pero los mismos motivos. Definitivamente la historia la conocemos por los victoriosos. Y la historia de los victoriosos no siempre es la realidad, pues, los motivos. Entonces es interesante encontrar una perspectiva, no del victorioso, sino que del derrotado. Y sería interesante profundizar dentro de esa visión. Y estaría dispuesto, solo dígame quién es el autor y veamos. A ver qué tan acertadamente la capta. Sí. Muy bien. Pues vamos a ver cuál es el título. Y el libro es Yo, Moctezuma, emperador de los aztecas, escrito por Hugh Thomas, del sello Crítica. Y Hugh Thomas es un autor, un historiador que alcanzó la fama con su libro de la Guerra Civil Española, que fue un bestseller clandestino dentro de España y que provocó incluso que Franco tuvo que reaccionar a lo que se decía en él. Hugh Thomas es inglés, ¿verdad? Hugh Thomas es inglés. Sí. Es de Planeta, ¿verdad? Crítica es de Planeta. Creo que ellos son los que han hecho los libros de Mary Beard, que es una historiadora inglesa sobre Roma, y creo que sí tienen una buena selección de biografías e información histórica. La verdad es que sí me llama mucho. Me alegra. No conozco los de Mary Beard, pero los voy a buscar. SPQR se llama. El más famoso de ella se llama SPQR. Es más, compré el libro de SPQR en la Navarra. Muy bien, pues yo Moctezuma. Interesante que Cortés tuvo la ayuda de los pueblos subyugados por los aztecas. Y avanzamos entonces a la segunda propuesta de hoy, que va dirigida a lectores de historia. Y tengo un libro que les va a interesar. Este es un impresionante y conmovedor estudio sobre los últimos días de un imperio y el inicio de una revolución. Nos presenta una clase que consumía desmedidamente y buscaba competir con las cortes más fastuosas de su continente. Centrándose en la suerte de dos familias principales, la historia narra escalofriantes historias personales de sufrimiento y capacidad de resistencia ante el terror y represión.
Esas son familias que pasaron de vivir en un esplendor extravagante y gozar de una riqueza fastuosa a padecer el acoso despiadado del nuevo régimen, la cárcel, el exilio y las ejecuciones sumarias. Y esta es una clase que las aportaciones culturales de miembros han perdurado a través del tiempo. ¿Qué les parece este libro? Mario, a usted. Por lo que describió, estoy casi dispuesto, es una época que me interesa, me da la impresión que es la Revolución Francesa, me da la caída del imperio y la formación de la República, pero sería indispensable conocer quién es el historiador o quién es el que hizo el libro y ver cómo está organizada esa etapa. Adriana, usted un poquito menos interesada que Mario, pero... Hay una película que yo vi que tiene un libro que es El Gato Pardo, que más o menos habla de eso, del cambio de los aristócratas hacia la burguesía, ¿verdad? Local. Y tengo esa película y ese libro que voy a leer en tan alta estima que la verdad es que cuando algo suena parecido, yo digo, tendrá ese nivel. Y la verdad es que suena muy interesante, pero como no sé qué época es, no sé quiénes son, entonces necesito ver en la librería por lo menos la portada y informarme un poquito más. Claro, trabajé mucho en ocultarlo y no dar pistas que encontraran. Y Mario, me parece que tal vez por 120 años hacia el futuro debe mover su... ¿está en el continente correcto? Pero... es el ocaso de sí. la aristocracia rusa de Douglas Smith. Douglas Smith, sí. Que sí lo reconoce, él ha escrito 6 libros sobre Rusia. Y esas familias eran familias que no escatimaban gastos. Entiendo que ahora en el Hermitage vienen, hay obras, hay Rembrandts que salieron de la propiedad de ellos. Y cuando hablamos de de los miembros que dejaron obras para la posteridad, pues son Tolstoy y Pushkin. Pues más cercanos de... ¿Mejoró ese 7? Sí. Pasemos al siguiente libro. Y para esta propuesta ustedes son lectores de biografías. Y tengo un libro que les va a interesar. Este es un relato imprescindible para conocer a la élite cultural de este país en el siglo XX y su lado oscuro. Habla sobre la relación de 2 figuras literarias y la autora los hace aparecer como los personajes políticos e intelectuales que moldearon el país y el mundo de la centuria pasada. La información recopilada en esta obra, anécdotas de testigos de primera mano, correspondencia inédita, expedientes oficiales e información desclasificada, abarca más de 50 años y le brinda al lector un amplio panorama de las trayectorias productivas de ambos protagonistas, su relación con el país y el poder político, sus ideologías, sus encuentros y desencuentros y la influencia que esta singular amistad tuvo en sus contemporáneos de ambos lados del Atlántico. Una relación que pasó de ser admiración mutua a un distanciamiento permanente. ¿Qué les parece este libro? Muy bien. Mario, usted con un 7 da un paso atrás en su interés. Sí, es que precisamente los temas de las biografías, pues hay que ser un poquito más selectivo. Entonces me interesaría más, se trata de biografía del siglo XX. Me quedé confundido
necesito aclarar un poco mi mente, ver sobre quién es esa biografía, sobre quiénes son, qué época precisamente de esa centuria trata, y revisar un poco la bibliografía o la fuente de donde el autor se proveyó. Usted, Adriana. Por alguna razón pienso que es en Francia y pienso que es al inicio de siglos por alguna razón, y hay un montón de escritores de principios del siglo en Francia que me llaman mucho la atención, por eso, porque creo que es en Francia. Y Simón de Beauvoir. Sí, y también yo sé que hubieron rencillas entre escritores que a mí me han caído bien, o eran pintores, y creo que Émile Zola era amigo de Degas, y creo que salió una película, entonces por alguna razón pienso que va por ahí, me estoy creando una ficción, ¿verdad? Pero ustedes están siendo víctimas de su éxito anterior, porque estoy escondiendo demasiados datos entonces. No, pero me suena, no es obvio, claro, pero me parece que va a ser un libro que sí les va a despertar curiosidad. El libro se llama Estrella de dos puntas de Malva Flores, publicado por Ariel, y es la relación entre Octavio Paz y Carlos Fuentes. Octavio Paz, Nobel de Literatura en 1990, y Carlos Fuentes, Premio Cervantes y Asturias. Y hay que agregar también que en la vida privada las esposas y hijos tuvieron una vida privada que ocultaron y que era bastante turbia, así que sería muy interesante. Bueno, aparte de su capacidad, ¿verdad? Como literato, pero muy interesante saber qué se ocultaba atrás y por qué dejaron de relacionarse. Envidia, me imagino. Y bueno, también dos líneas. Una cosa era Artemio Cruz y otra cosa de Sor Juana Inés. A mí me gustan las dos obras de estos tipos, más reconocidas, pues. Bueno, hay más, mucho más, pero La muerte de Artemio Cruz me gusta bastante, que fue la primera obra realmente que leí de él. También Gringo Viejo, o Viejo Gringo, al momento que hasta tenemos ya la película. Y también de Octavio Cruz, perdón, de Octavio Paz. Definitivamente no se puede pasar uno frente a esas figuras sin descubrirse y revisar la producción literaria que han dejado. Tenían ensayos, tenían novelas, tenían poesía, así que tienen un trabajo. A mí me interesará ver cuáles eran exactamente los desacuerdos políticos, porque no creo que era tan sencillo como izquierda y derecha, porque Paz condenó el sandinismo, pero Fuentes no, pero luego Fuentes sirvió de embajador de Echeverría en Francia. Así que el... Es interesante profundizar dentro de la vida de los grandes. Puede ser la misma ideologías, pero diferentes puntos, ¿verdad? Diferentes visiones en sí dentro de la misma ideología. O de diferentes momentos históricos. O diferentes momentos históricos. Pasemos entonces a la cuarta propuesta de hoy, y para esta ustedes son lectores de autobiografías y tengo un libro que les va a interesar. Estas son las condiciones: un padre ausente que ha dejado un vacío insondable en su vida, una gran afición a la lectura, cierta precocidad sexual y sobre todo un enorme deseo de ser vista. Con 13 años, la autora conoce a un apasionado escritor 36 años mayor que ella, tras cuyo prestigio y carisma se esconde un depredador. Después de un meticuloso cortejo, la adolescente se entrega a él en cuerpo y alma, cegada por el amor e ignorante de que sus relaciones con menores llevan años nutriendo su producción literaria. Más de 30 años después de los hechos, la autora narra de forma lúcida y fulgurante esta historia de amor y perversión y la ambigüedad de su propio papel en las circunstancias.
Su maravillosa novela ha hecho cuestionar a la intelectualidad de su país y a una sociedad obnubilada por el talento y la celebridad. 8. Adriana, díganos usted qué piensa. Parece interesante ahorita reconocer cuáles son las líneas del consentimiento, ¿verdad? Obviamente que lo que pasó ahí fue estupro por la edad que tenía, pero también cuáles son las líneas de consentimiento. Es muy interesante ya que se están abriendo todo este análisis de género y cuál es la legalidad, ¿no? Y, por ejemplo, ahorita hay un actor que estaba teniendo una relación no muy buena con sus fans, y a dónde, cómo podemos medir y cómo podemos balancear, ¿verdad? ¿Qué es y qué no es consenso? ¿Qué es abuso y qué no es abuso? ¿Cuáles son las líneas? Entonces me parece muy interesante leer ese libro para poder entender más, ¿verdad? Mario. Me tiene pensando. Me siento como que está hablando de Nabokov, está hablando de una Lolita, pero está fuera de tiempo y está hablando desde otra perspectiva. Entonces, es interesante ver qué es lo que, cuál es la visión de la supuesta autora, si es cierta su trama y cómo es posible. Porque eso es, como dijo ahorita Adriana, es violación, pues. Cualquier relación con una menor de 15 años, la madurez de esa mujer no está, esto no está desarrollado, pues, hasta los 18. Realmente algunos dicen que hasta los 27 años ya ha cerrado la madurez del cerebro. Entonces, sería interesante desde varios puntos de vista, desde el punto de vista social, desde un punto de vista psicológico, analizar la obra de ese autor. Muy bien, pues en las palabras claves que usó desde el principio Adriana, encontramos el título de la obra, que es El consentimiento, de Vanessa Springora, ¿verdad? Editado por Lumen. Y también, además de lo que mencionó Adriana, agregaría yo la tolerancia de la sociedad alrededor de esa relación. Porque ella, un punto mencionado en esta historia es un programa de televisión que en 1990 comparece el autor y el escritor y lo confrontan con esta relación, y el ambiente es un ambiente de humorístico, como apañándolo, y solo hay una autora canadiense que lo denuncia en ese momento, y los que están en el programa más bien la atacan a ella, como que es ella la que amargada, que no comprende cómo son las realidades. Y Mario. No, perdón, es que eso, de repente brota en mi mente eso. ¿Cómo es posible que si una persona es famosa o si una persona es reconocida, se tolere una forma de pedofilia? Ya tenemos varios ejemplos. Y cómo en otros la misma relación no se tolera, pues. Entonces, a mí me parece que esta autora ha hecho, sin saber, solo habiendo leído la descripción del libro, me parece que ha hecho una labor muy valiente, y ella dice que si hubiera escrito esto cuando ella tenía 25 años, le hubiera puesto mucho mayor afecto, rabia y la emoción a flor de piel, pero que al haberlo hecho a la distancia en el tiempo, quiero hacerlo como algo más frío, algo más objetivo, pero me parece también interesante que es una lectura que ella dice que está también para adolescentes. Una pregunta, ¿de qué país es ella? Y el escritor francesa. Ella es francesa
y el escritor, se me escapa el nombre en este momento, que es el perpetrador del abuso. Yo recuerdo que Serge Gainsbourg, el cantante, yo sé que eso es una cuestión más artística y una cuestión más, pero tenía una canción que se llama Limón Incestual, algo así, ¿verdad? Que estaba con su hija. No sé si es que a nivel metafórico había no sé, una situación filosófica que eso no les afectaba, no sé, en Francia en ese momento, porque por la edad que tiene ella, asumo que era más o menos en ese tiempo, ¿verdad? 1960, mediados de los 60 o principios de los 70. Sí, me pareció muy interesante esa canción que se llama Incesto de Limón o algo así, que lo canta con la hija. Obviamente eso no quiere decir que había, pero se hizo como de manera metafórica. Entonces, pero me parece que había un grado de tolerancia a ese tipo de cosas, me imagino, en Francia en ese momento. Perdón, y busqué el autor para que no se quedara sin nombre el nombre del perpetrador, y es Gabriel Matzneff, Matzneff, quien es el antagonista de la historia. Pues después de ese tema un poco pesado, avanzamos a la quinta propuesta. Y para esta ustedes son lectores de ciencia ficción con distopias. Y tengo un libro que les va a interesar. En un futuro no muy lejano, todo funciona bien. El trabajo, el ocio y las relaciones se optimizan mediante algoritmos. Los algoritmos te sugieren e imponen incluso tu posible pareja perfecta. El protagonista es de los pocos que se permite no estar de acuerdo con el mundo en que vive y al que no le importa perder puntos porque el sistema los evalúa constantemente. ¿Por qué las máquinas se están volviendo más humanas, pero las personas actúan como robots? Dice un personaje: siempre temimos que llegaría un día en que las máquinas gobernarían el mundo, pero jamás imaginamos que ocuparían el poder mediante unas elecciones libres. El lector se plantea un dilema inquietante. Cuando los robots son malos, un Terminator, una máquina de matar, no hay duda, es despreciable. Pero, ¿y si se trata de una buena máquina que quiere mejorar el mundo? ¿Lo votaríamos de presidente? Cada uno va a tener su respuesta. ¿Qué piensan de ese libro? Estamos manteniendo ese nivel de interés hoy. Adriana. Me parece que es una versión moderna de las ideas que tenía Philip K. Dick, y Philip K. Dick es uno de mis escritores favoritos. Se adelantó hacia el control a través de la población, a través a través de los sistemas de internet y de computadoras, y que era humano y que era lo que era transhumano. Y me parece muy interesante lo que está proponiendo, porque eso es algo que en mayor medida está gobernando nuestro mundo, ¿verdad? Los algoritmos, los bots, entre otras cosas. Entonces me llama la atención saber cuáles pueden ser las posibilidades, ¿verdad? Si nos Mario, adentramos usted. más al fondo de eso. Yo soy un fanático siempre de ciencia ficción. Ahora, la ciencia ficción se está convirtiendo en realidad y la realidad se convierte en ficción al mismo tiempo. ¿Qué nos espera? Y son cosas que no sé si tomarlas como ficción o como una realidad plausible a no muy largo plazo. Entonces sería interesante leer el libro. Necesito leerlo para ver la perspectiva. No conozco el autor, no lo sé todavía, pero sí correría el riesgo de leerlo y después criticarlo. Pues les muestro de qué obra se trata. El libro se llama Quality Land, de Mark V. Kling, autor alemán.
y este libro publicado por Planeta, y mencionan que es una sátira entre un mundo de George Orwell y la comedia de Monty Python, ¿no? Y dice Mario que suena muy factible a corto plazo. Y de hecho, el libro ha sido bien acogido en China, y en China tienen el sistema de puntuación de ciudadanos. Y este libro también me interesa algo adicional, y que tal vez esto le gane puntos con Adriana, y es que en el original alemán está publicado en 2 versiones, porque el libro tiene interrupciones comerciales. Y en alemán, una de las versiones comerciales está manejada desde el punto de vista de quienes le dan la bienvenida a ese mundo, los integrados, y quienes no están de acuerdo, que son los apocalípticos. Y esa es la terminología que utiliza el autor para expresarlo. Es seguidor entonces Dando filosofía de Humberto Eco, ¿verdad? Las premisas y Humberto Eco, análisis de Humberto Eco. Exactamente. Muy Es bien. genial, la verdad. El libro se escucha genial. Pasemos a la siguiente propuesta. Y en esta ustedes son lectores de crimen y misterio. Y tengo un libro que les va a interesar. Horas antes de partir hacia darle la vuelta al mundo por segunda vez, el autor recibe una carta procedente de Estados Unidos que no lee. Él se embarca y circunstancias fuera de su control hacen que lo que se presentaba como un viaje de placer se convierte en un caos y se extiende por más tiempo de lo planeado. El escritor lleva un cuaderno de bitácora en el que registra las incidencias de cada día. Primero aparecen los personajes, las historias singulares de personas de más de 10 nacionalidades del mundo, unidas por el afán de pasarlo bien y vivir la vida. Poco a poco van llegando al relato los temas emocionales y el miedo. De fondo, la investigación y los interrogantes que una persona de la brillantez del autor siempre plantea. El libro es una vertiginosa mezcla de aventuras, conversaciones, temores y esperanzas. Al regresar a su origen, lee la carta que recibió al principio y queda atónito. Nada es lo que parece. El final del libro es de infarto. ¿Qué les parece este libro? Claro, yo creí que diciendo que era de infarto y la brillantez del autor que eran muletillas para que le quitaran puntos. Está bien. Mario. Sí, definitivamente. Demasiado rebuscado. No lo voy a desechar, pero necesito ver el libro. Claro. No tengo infarto, no. No necesito Adriana, algo usted más algo que... Como dice, lo siento ligeramente rebuscado. Además que cuando dicen brillantez, eso es subjetivo también. Entonces, y no sé, la trama me parece que va al viaje y todo va bien en el viaje y hasta el final, entonces no sé qué nos va a mantener interesados, porque si nosotros no sabemos lo que está en la carta, o sea, una cosa es que sepamos lo que está en la carta y el viaje, pero si lo sabemos al mismo tiempo que él lo sabe, es como, no sé, Me parece que no va a sé ser qué decir alguien más. que Mario tal vez le sube un puntito cuando lo revele por agradecimiento a la trayectoria de ventas del autor a través del tiempo, que me parece que los libreros lo tenemos. Pero de eso a... ¿Cuál es Spark será? Ay, Dios. Sí, es La Gran Catástrofe Amarilla de Juan José Benítez, editado por Planeta, claro. Por Planeta.
Yo le doy un punto más porque JJ Benítez, y aunque no he leído Caballo de Troya, he leído varios de sus libros de periodismo y me encanta él como periodista y sus libros de misterio y análisis, pero no sé qué pasó con los de bueno, no sé qué pasó que no me llamó la atención el pitch. Bueno, quizás definitivamente no me llama. claro, escondí algo que es bastante contemporáneo, que le sucedió a él, y en alta mar vino la crisis del COVID. Así que está escrito durante la pandemia, y algo que comenta cuando sí, se habla de la brillantez y de lo que especula, es que él mira esta situación de la pandemia como un ensayo, un simulacro de cómo va a manejar el mundo una catástrofe en el 2027, cuando el meteorito choque con la Tierra. Así que, pues, ante ese pensamiento, me llama la atención que el subtítulo en la portada del libro sea Diario de un hombre tranquilo. La esposa, como yo lo sigo, no en las redes en sí, pero en su blog, murió hace 2 días de cáncer. Entonces, me imagino que ha de tener implícito, me imagino que ha de tener implícito tal vez también la enfermedad de su esposa. Claro. Entonces, que le cambia 8, entonces le pongo un punto más. Vamos a verle, sí. Con Benítez nos conocimos en México, allá por 1988 o 1990, perdón, cuando andaba presentando él el Testamento de San Juan, y estuvimos almorzando con la gente del Grupo Planeta de México. Muy agradable, Benítez. Vamos a tener que subir. Esa es la reputación que tiene, muy accesible. Sí. Sí. Me dio la tarjeta y cuando llegara a España que lo visitara y todo, pero no era el momento. Avancemos entonces y pasamos a la siguiente propuesta. Y para esta ustedes son lectores de thrillers. Y tengo un libro que les va a interesar. Cuando una madre desaparece sin dejar rastro, su hija no se sorprende. Si su madre tenía que desaparecer, solo podía ser en extrañas circunstancias. Sin embargo, esta vez es distinto. Al cabo de unos días de la desaparición de su progenitora, la protagonista recibe un paquete que esta misma le ha mandado, con varios miles de dólares, la escritura de su casa y un arma. También hay una nota con las siguientes palabras: véndelo todo, quédate la pistola, practica, huye, ahora. A solo 2 semanas de graduarse como arquitecta y en medio de esta encrucijada personal, ella recibe la oferta de trabajo de un misterioso millonario que quiere construir 6 memoriales para 6 personas que murieron, de nuevo en extrañas circunstancias. A medida que investiga estas muertes, el consejo de su madre se hace cada vez más presente. ¿En quién puede confiar ahora? ¿Tendrá tiempo de seguir las indicaciones de su madre cuando llegue al final del laberinto que ha ido creando su siniestro empleador? ¿Qué les parece el libro? 7.5 le puse yo. Celebremos en el episodio nuevo, esta es la primera vez que ha sucedido. Creo que dijo 7.5, pero parecía 8.7, no vi bien. No, 7.5. Claro. Mario, por favor, aclárenos esa calificación. Es que me siento estimulado a comprarlo, pero al mismo tiempo, por la forma en que va describiendo cómo se suceden los hechos, pero al mismo tiempo me da que como que hay algo que no me da sabor todavía. Hay algo que me hace que me caiga el 7. Necesito, ahí sí, principalmente en temas de thriller, me gustaría saber quién es el autor. Me gustaría saber el ambiente, me gustaría saber
Bueno, es algo que hay que saborear bien. Quiero saber cómo están los condimentos de toda esa historia. Ahora, me dio una pista, no me dio la fotografía, pero me dio una pista. Entonces, la Muy, pista muy me dice bien. más Y o menos gracias qué nuevamente condimentos por llevan. introducir la nota gastronómica a las evaluaciones. Adriana, usted. Yo es que no soy mucho para thrillers domésticos, soy o para las que se ven desde la perspectiva de la policía o del perpetrador y generalmente cuando dentro de las casas no soy tanto, no me gustan tanto, entonces tengo que explorar muy bien en Goodreads las reseñas, el escritor, entonces por esa razón suena muy intrigante, pero no necesariamente son los tipos de thrillers que me gustan, entonces sí tengo que revisar más El marco de información. la historia. Pues, Exactamente. el libro se llama Confianza Ciega y es el nuevo libro de John Katzenbach, famoso Póngale un por el punto, póngale, llévelo psicoanalista. a 8. Llévelo En a 8. 8.5 lo tiene, entonces. O Sí, solo no, 8, eso vale un punto, ahí 8.5. lo edita Ediciones B. Y pues Katzenbach empezó su carrera como periodista de temas judiciales. Ha tenido pues el éxito del psicoanalista. Y hablando de autores accesibles, me parece que también es muy generoso con sus lectores. He visto que manda mensajes. Así que le deseamos suerte. Y un detalle más. El padre de él, Nicholas Katzenbach, fue fiscal general de Estados Unidos en la presidencia de Lyndon Baines Johnson. Así que trae eso en la sangre, las leyes. Te doy un punto más, aunque no he leído nada de Katzenbach, sí he escuchado a varias personas que se refieren a él, que es muy buena su obra. Seguimos adelante con la próxima propuesta y para esto ustedes son lectores de narrativa literaria y tengo un libro que les va a interesar. Un niño nace con una deformidad. Para evitar el estigma social para su hijo, su padre planificará crear una ciudadela de monstruos poblada por seres físicamente anómalos de las provincias, quienes constituirán el mundo y la normalidad en la vida del niño. Las viejas y los monstruos que prueban la historia ilustran cada matiz de la desesperación y cada uno de los ínfimos placeres cotidianos, anudando siempre al ciego instinto de la vida un inextinguible terror ante lo oscuro, lo innombrable, lo que ya no tiene forma. El libro exhibe en sus páginas una de las mejores paradojas que definieron la obra de su autor. Una novela de monstruos como representación de la mejor tradición de nuestra ficción más realista, armada con diversos niveles de complejidad. ¿Qué les parece este libro? ¿Tuvieron miedo? Sonaba muy literario y no quieren darle una mala nota a alguien consagrado. No. Ahora, después del descanso, mi Por estilo es eso. querer leerles la mente de sus calificaciones. Adriana, ¿qué pensó del libro? Sé que hay mucho análisis sobre los cuentos de hadas y sobre cómo los cuentos de hadas nos ayudan a formarnos. Y en los cuentos de hadas existen este tipo de situaciones, ¿verdad? Me parece muy interesante a ese nivel, ¿verdad? De cómo, de cómo vemos la normalidad, de la idea de la abnormalidad. Me parece muy interesante también y que lo grotesco generalmente a mí me llama mucho la atención, lo que tiende a ser oscuro, entonces quiero ver, me llama mucho la atención y me intriga bastante desde esa perspectiva. Mario, usted. Bueno, ahí analicémoslo desde un punto de vista filosófico. Es interesante ver cómo una persona, la belleza es contrastada, pues. Yo contrasto lo blanco con lo negro y mi concepción de lo bonito contra lo feo.
Y es interesante que alguien cree un mundo donde sean más feos, como para que, como quien dice, donde el tuerto es rey, donde viven todos los ciegos. Entonces, conozcamos al autor y entendemos dentro de ese mundo y esa perspectiva y esa visión que tiene sobre la belleza física. Suena algo que Eco haría, pero no creo que es de Eco. Ah, El obsceno pájaro de la noche Ah, de José Donoso, sí, es definitivamente, ya lo había Justamente leído. gran editado por escritor, Alfaguara. gran Y escritor. este libro, Coronación de Donoso es. ¿cuál? Coronación de Donoso es magnífica. Yo no sé cómo no es un clásico de la literatura latinoamericana. Es un chileno que la gente lo tiene olvidado, pero ese es un gran escritor. Colonetti y Donoso, Pero magníficos. El obsceno pájaro de la noche rompía récords, ha roto récords durante muchos años. Es un libro de los más vendidos. Estamos Pero en más el vendido, no. 50 aniversario de publicación y por eso lo están mencionando ahora la editorial. Y fue presentado al premio 6 Barral de Biblioteca Breve en 1970 y dentro del jurado estaba Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa, entre otros. Cuando eran amigos. Pero el premio fue declarado desierto por temas internos de la editorial, pero se filtró información que este era el premio, que el título que habían seleccionado como ganador y la consideran la última gran novela del boom latinoamericano. Ahí, como dice usted, este chileno se colocó como parte del boom. Ese libro lo leí cuando era de 6 Barral, pero fue tantos años atrás, fue como en el 86, 85, no me acuerdo. Por eso me sonaba tan familiar el argumento. Pero José Donoso, con su obsceno pájaro de la noche, era el bestseller durante muchas décadas. Coronación es como realismo mágico, pero con gótico, porque es de esta familia de alcurnia chilenas. Entonces, como la decadencia en sí, a diferentes niveles de esta familia de alcurnia chilenas y cómo afectaban a la población es una crítica a diferentes niveles, así que sí me llama mucho la atención. Póngamelo ahí, lo voy a llevar ahorita con toda seguridad. Cantó Coronación, así que... Sí, ya me estaba preocupando. Avancemos a la siguiente propuesta. Y para esta, ustedes son lectores de autoayuda. Y tengo un libro que les va a interesar. Deseada, buscada, provocada, inadvertida, esta situación personal puede adoptar muchas formas, pero en la mayoría de casos es una situación que nos da miedo, nos genera rechazo y tratamos de evitarla a toda costa. En el mundo actual y especialmente a partir de una cierta edad, parece que se entiende como un fracaso, algo que debe superarse a toda costa. Sin embargo, saber llevarla es un signo de madurez, de autonomía, de riqueza personal. El libro es una oda a la vulnerabilidad, al atrevimiento, a no dejarse vencer. La autora, una reconocida psicóloga, rompe en este libro lleno de reflexiones y consejos desde su propia experiencia con las ideas preconcebidas de esa situación. Nos instruye a quedarnos en silencio, escuchando nuestro cuerpo, conectando con los latidos de nuestro corazón, con el ruido de nuestra respiración o observando la forma y el contenido de nuestros pensamientos, a atravesar los tortuosos caminos que nos llevarán a una mejor autoestima. ¿Qué les parece este libro? Les quiero leer el pensamiento donde estuvo un paso para atrás, pero Adriana, mejor díganos usted. Básicamente, a ver, le doy un 7 porque es una psicóloga, entonces de alguna manera no es un marquetero que quiere
¿cómo se dice? Dar un paquete, como siempre he dicho, el paquete, ¿verdad? Entonces me llama mucho la atención de que sea una psicóloga, pero no sé en sí, me suena bien abstracto qué es lo que quiere, en qué quiere que avancemos, qué quiere que recapacitemos. Eh, Me parece bastante la idea del mindfulness, que es algo que creo que el budismo zen lo tiene y en qué sentido está, o sea, me intriga, pero no sé de qué se trata, pero como yo también soy un poquito, estoy a la defensiva con los escritores de autoayuda y los libros de autoayuda, entonces Claro. tengo que Mario, ver, tengo que ver. usted es otro que también está siempre con la guardia en Sí, alto. con el problema de los libros de autoayuda es que es ya un mercado que está tan topado y lleno de tanta gente que quiere, que abusa ya del tema. Lo que sucede es que en la descripción encuentro que apela más hacia la emoción que hacia hechos, hacia factos, hacia hechos reales, a hechos duros. Siendo una psicóloga debía aplicar más hacia ese punto, pero le vamos a ceder la duda y queremos ver quién es ella y vamos a ver cómo está ese índice, cómo lo abarca, qué temas son, etc. Ese es un punto interesante. Hay tanta creación, tanta publicación de libros sobre esta temática y es algo indiscutiblemente importante la superación personal, pero entonces, Para ¿cuáles que son veamos los que no libros estamos concretos? sesgados. Sí, Silvia Congos. Y el libro se llama A Solas, que esa era la palabra que no podía mencionar, el estar sola, la soledad, de Silvia Congost, y editada por Zenit. Y ella es una especialista en dependencia emocional y menciona como su influencia a Walter Rizzo, que lo tuvimos presente. Me da curiosidad por cómo se maneja la soledad, porque no todos los, principalmente ahorita en época de pandemia, cómo poder manejar la soledad, pero siento que es demasiado romántica. Habría que revisarlo más el libro. Quisiera ver una entrevista de ella, ¿no? Quisiera conocerla en una entrevista y también un Aparte de análisis cómo se crítico de su desenvuelva. obra y una entrevista. Cómo se desenvuelva ella, porque sí. La siguiente es nuestra 10ª propuesta de hoy. Y para esto son lectores de autoayuda, que tanto les gusta hacer. Y tengo un libro que les va a interesar. Este es un libro lleno de secretos espirituales para el éxito en su trabajo. Este libro tiene todo para que te transformes en 2 arquetipos. Por un lado, una persona equilibrada, capaz de moverse con facilidad y gracia y de fluir como si el mundo estuviera en deuda con ella. Y por el otro, aquella persona que construye a partir del cambio, que desafía las normas, pero que está afuera generando resultados. Mediante herramientas, experimentos mentales, ejercicios y la fuerza de una filosofía oriental, explorarás los mejores secretos para formar equipos productivos. Conocerás el liderazgo sigiloso, una técnica creada para que cualquier empleado sea un elemento de influencia y resolución. Comprenderás las fuerzas subyacentes que influyen en tus decisiones y te apropiarás de 2 increíbles métodos de transformación: crecer a partir del dolor y crecer a partir de las percepciones. ¿Qué les parece este libro? Que dé gracias el sector autoayuda, si ustedes le dan un 6. Estaba dispuesto a poner un 6, pero vi que... Le pareció feo para arrancar el año. Mario, Mire, la realidad cuéntenos. es que siento que el hombre, ya no apela a la emoción, apela a hechos, pero que también los puede manejar y de repente encuentra que apela a aspectos espirituales, aspectos religiosos. Eh, claro, sí, bueno, como le digo, ese tema ya está súper abusado. Hay tanta gente dedicada que sienten que son los gurús espirituales y que todos nos van a guiar al éxito.
que ya es tan difícil comprar un libro, salvo que sea un autor ya reconocido, o viendo el autor y investigándolo, ver verdaderamente cuáles son sus antecedentes, ver si no es un artista de cine que se decidió a hacer el gran guía espiritual. Pues necesitamos hechos, verlo. Usted, Adriana, ¿cómo lo ve? Bueno, comparto todo lo que dijo Mario y también siento que también ya hay una filosofía que tiene una disciplina que se llama el budismo zen, entre otras disciplinas. A mí me gusta el budismo como filosofía y como un tipo de disciplina, ¿verdad? Y yo eso creo que es muy interesante, que creo que esté hablando un poco. Sin embargo, ya cuando estamos hablando de la espiritualidad y no estamos hablando de ideas filosóficas, igual estoy a la defensiva porque no soy una persona religiosa. A ver, creo que tienen que existir las religiones, pero no creo que se tienen que hacer fórmulas en base a esto para saber cómo controlar y cómo utilizar el dogma para estructurar tu grupo de trabajo. No sé, hay un montón de cosas que que me chocan, esa idea, ¿verdad? Pero bueno, hay que ver quién es el autor, cuál es el enfoque y cuál es el propósito. Pasamos a verlo. Y el libro se trata de El Buda y el Chingón, de Vishen Lakhiani, editado también por Zenit. Vishen Lakhiani es el fundador de una empresa de salud mental y productividad, promotor de la dieta, el ejercicio y la meditación. ¿Y es traducido al Es español? traducido del inglés y qué bueno que lo menciona porque tengo yo una pregunta, una tarea para ustedes, que es chingón. Lo define el diccionario de la lengua española como un mexicanismo, Ajá. pero lo define como una persona competente en una actividad o rama del saber. Entonces, a mí el libro me gusta la perspectiva que cuando lo leí, cuando vi el título, El Buda y el Chingón, creí que iba a ser la historia de dos personajes. Íbamos a seguir la historia de dos personajes, tal y cual. Pero es que cada quien que lo lee debe convertirse en ambos, en el Buda y en el Chingón. Perdón, y además reconocemos, según la definición del diccionario de la lengua española, que es un mexicanismo malsonante. Pero como no es parte de nuestra realidad, disculpas a quienes me están escuchando decir chingón en un marco literario con tanta facilidad, es que no internalizo lo feo que suena. Pero lo que quiero decir es cuál sería mejor palabra para un chingón, o hay algún hondureñismo que ustedes pondrían ahí que que caracterice a alguien como competente en una actividad o rama del saber. Sonaría peor. Yo creo que debería ser el Buda y el competente. ¿Para que utilizar las cosas simples y directas? Yo soy de esas personas. Mario, usted creo que propuso algo más atrevido que competente. Exacto, hay algo más ahí que sería el equivalente dentro de nuestro medio. Dígalo, por favor. No lo puedo decir, pero es una expresión. Es un programa familiar. Sí, no. El Buda y el macizo, entonces, el Buda y el macizo, para no utilizar la palabra. Pues si yo estoy a cargo de la decisión de mercadeo, Adriana, le apruebo más el macizo que el competente. Me parece que el Buda y el competente sí, muy bien. Carece de emoción. ¿Cuál sería el título en inglés original? Badass. The Buddha and the Badass. Badass, ajá, sí. Badass, mismo, sí, le pongo el título en español, pero... Que el Badass, además de ser competente, tiene la propiedad de ser una persona que se desenvuelve con habilidad, rompedora, con generosidad, que puede reaccionar ante cualquier reto de manera acertada.
vanguardista, rompedora. Creo que debería un de ver cualquier también situación. igual. Quiero conocer más al autor y qué es lo que propone él previamente, igual en una entrevista, en un análisis de su libro, en alguna reseña, porque sí quiero ver cómo enfoca todo. Bien, y hemos llegado al final del episodio de hoy. Muchas gracias por habernos reencontrado. Me da tanto gusto compartir tiempo con ustedes y tengo, pues, para cerrar, preguntarles cómo planean pasar sus siguientes 2 semanas lectoras, pero también preguntarles si ha habido algún libro entre los que hemos visto que sea su favorito para tener ese nuevo comentario de su parte. Y si podemos empezar por usted, Adriana, por favor. Favorito de hoy es el de Donoso. Ese es mi favorito, la verdad. ¿Se vale repetir? Eso no lo hemos... Protesto, ya me lo quitó el libro. Claro, entonces, si se ve obligado los dos. a un libro, va a comprar el de Donoso y Mario tiene que escoger entre uno de los otros 9. Y la próxima vez lo hacemos al revés. ¿Y qué está esperando leer? ¿Qué está planeando? ¿Dónde la podemos encontrar en redes sociales? Cuéntenos. Ha sido mi lectura de enero. Algunos ya los terminé, otros estoy por terminarlos. Y si quieren saber, vayan a mi blog, que va a estar el link. Agustín lo va a poner en el link de este video. Es Misceláneas en Azul, ¿verdad? @wordpress.org o .com, ahí va a estar. Y ahí ustedes pueden identificar, ya que ahorita estoy haciendo dieta de redes sociales, entonces ahí también va a estar colgado el episodio y también ahí tengo reseñas sobre varios libros, ¿verdad? Entonces, ahí síganme, Misceláneas en Azul, y ahí va a estar abajo el Muy bien. link. Usted, Mario. Perdón, y un agradecimiento adicional a Mario, porque usted hoy como campeón, como jugador lesionado, saltó a la cancha después de una visita al dentista. De tortura al dentista. Muchas gracias. ¿Ha aguantado bien? Sí, yo creo que como me acababa de tomar el analgésico, yo creo que es que estoy con los efectos, ¿no? Bien. ¿Qué tiene para esta semana? También voy a comprar un segundo libro y le voy a dar el de Donoso también. Yo compré, sí, porque ya me lo quitó. No, ese lo doy también, yo se lo doy. Mario, ¿usted qué tiene, cuáles son sus planes? ¿A dónde podemos encontrarlo en redes sociales? ¿Y cuál es el libro que más le gusta y puede decir el de Donoso? Sí, sería el de Donoso, pero ya vamos a tener que lucharlo, pares o nones, a ver quién se queda con él. Luego, bueno, yo creo que el sendero se va a hacer al caminar. Todavía no tengo planificado y estoy releyendo que les mencioné antes de Asimov sobre Constantinopla y al mismo tiempo me ha animado a leer sobre la Baja Edad Media también de Asimov, que todavía hace tiempo lo leí, quiero releerlo. Después de eso, vamos a ver qué aparece en el camino. No me quiero, porque soy de los que dice voy a leer y cuando llega el momento encontré otro que me interesó más y se me va quedando abajo y después digo me siento mal, me siento culpable. Entonces vamos a hacer el camino al andar mejor. Y donde me pueden encontrar es en Club del Libro, HN, en Facebook. Hasta el momento. Club del Libro HN en Facebook. Sí. Muchas gracias. Y a Librería Navarro la pueden encontrar en Facebook. Nuestro usuario es @librería Navarro. Y aquí en los comentarios de nuestro canal de YouTube, por favor, háganos llegar cualquier sugerencia, cualquier temática que les gustaría que tocáramos, cualquier observación, incluso me pueden recomendar a mí si debo cambiarme esta camisa o no, que ha sido un debate tras bambalinas. Y
esperamos verlos en el próximo programa. Así que muchas gracias por su tiempo y que tengan buenas lecturas. Hasta la vista.